En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por María y por las benditas almas del purgatorio, que siempre tratamos de dedicar nuestras prédicas. Quería darles una brevísima, realmente muy breve reseña con algunos pocos ítems de mi viaje a Brasil. Llegué hoy al mediodía. Todavía me siento un poco cansado porque anoche, como fui a una ciudad con muchísimo tránsito, para no perder el vuelo estaba nervioso, digamos así, en el hotel, y descansamos poco. Pero fuera de ello, un viaje hermoso. Hoy es San Sebastián, que es el patrono de Río de Janeiro, y hoy era un día feriado. Y ya con eso nos da pie para decir cómo han sido estas ciudades que aún, en todo lo que es tanto pecado que tiene Río de Janeiro, con el Sambódromo, con el Carnaval de Río de Janeiro, es una Babilonia en ese sentido. Sin embargo, van quedando, por supuesto, todas esas antiguas ciudades. 1560 fue fundada Río de Janeiro, los vestigios de lo que fue el catolicismo antes, y a pesar, vamos a decir así, todo ese mundo de desorden, el pecado de las playas, por supuesto, un desastre, las playas de Río de Janeiro, todas las playas públicas del mundo entero, pero Río de Janeiro se caracteriza por eso. Fuera de ello, lo que han sido las épocas católicas y cómo han quedado los vestigios. En ciudades tan antiguas hay unas iglesias hermosísimas, gigantescas y todas muy bellas, muy hermosas. De hecho, las estuvimos conociendo ayer. Tal vez la más hermosa de todas es el monasterio San Bento, en pleno centro de la ciudad de Río de Janeiro, junto a un destacamento de la Marina de Brasil, pero pleno centro. Un monasterio fundado en 1590 y que hizo benedictino, San Bento en portugués, San Benito en español, y que hizo toda una trayectoria y toda una tradición monástica que tuvo el Brasil y que no tuvo casi el resto de la América hispana, porque no se instalaron casi, si mi memoria no me falla, mis datos no me estoy equivocando, no se instalaron casi monasterios benedictinos en la parte española, y en la parte portuguesa ya casi desde los comienzos eso permitió hacer una tradición monástica. Y ese monasterio en particular, el monasterio de San Bento, como dicen ellos, uno entra y es impresionante. Por fuera es muy sobrio, muy sencillo, casi que una pared lisa, y cuando uno entra a la iglesia es tan barroca que ya parece casi rococó, con los estilos ya cargadísimos. Casi que en cada rincón de los muros han hecho algún adorno, por supuesto, muchos en la minilla de oro, es hermosísimo. Uno queda deslumbrado cuando entra, está llena de cosas esa iglesia, y muy hermosas. También la iglesia de la Candelaria, que voy a ver si les doy un recuerdo de Río de Janeiro con la iglesia de la Candelaria, porque es hermosísima, y quedó justo en las avenidas centrales de la ciudad, la que hicieron demoler, para variar, no sé en qué época, los masones habrán sido los liberales, pero ahí quedó. Entonces es una avenida muy ancha, y la avenida tiene que hacer así, por los dos lados, para esquivar la ciudad, la iglesia que quedó en medio de la avenida. Entonces le da una mayor majestad todavía, es hermosísima y es gigante. También la iglesia de San José, muy linda, ahí a 200 metros, todo en el centro de Río de Janeiro. La iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen hizo historia porque Pedro I y Pedro II, de la Casa Real de los Braganza, de la Casa de Portugal, fueron coronados ahí en esa iglesia de Nuestra Señora del Carmen, del centro de Río de Janeiro. Y por supuesto las actividades con Monseñor Roberto da Silva, que por supuesto manda saludos a todos, y uno de los fines era poder ayudar en el apostolado allí, haciendo algunos pequeños viajes a las misiones, como hacemos acá en Colombia, y poder compartir unos momentos y ayudarle a Monseñor. Monseñor tiene su seminario, ahora lo ha trasladado desde San Pablo, eso quedó para las hermanas, lo ha trasladado a la zona de Río de Janeiro, le han regalado un terreno allí más o menos grande, 4 o 5 hectáreas, en un pueblo que está, y todos lejos, en Brasil, a 3 horas de Río de Janeiro. Desde ahí teníamos que, cuando hay tránsito, 3 horas, y desde ahí teníamos que trasladarnos para la misa. Se llama Zapucaya, un pequeño pueblito, un nombre indígena, que allí tienen su seminario, en esas inmediaciones, y hacia Río de Janeiro son 160 kilómetros. 160 kilómetros, cuando entras. Río de Janeiro es una ciudad monstruosa, 7 millones de habitantes, gigante, y todo el desorden y todo el tránsito, ¿no? Pero muy hermosos los paisajes, muy hermosos,
subimos al famoso Cristo Redentor en la cima del Corcovado, así le dicen a esa sierra. Corcovado, si no me equivoco en español, es el encorvado, porque simula una corcova, como dicen los portugueses, una joroba, así en la punta, este Cristo Redentor, y de ahí se ve toda la ciudad de ahí arriba, con la bahía, no me acuerdo, la bahía famosa allí de Río de Janeiro y el pan de azúcar. Y decíamos ayudar a Monseñor en el apostolado desde Sapucaia hasta Río de Janeiro, 160 kilómetros, 3 horas, cuando hay tránsito, más a veces. Fuimos a rezar la misa el domingo, después de haber llegado en Río de Janeiro, una pequeña capilla que está recién empezando, unos 35, 40 fieles, y demoramos 4 horas en llegar desde Sapucaia hasta Río de Janeiro. Se pasa por Petrópolis, que fue la capital que escogió Pedro II de la Casa de Braganza, la Casa Real que se fue a Brasil. Petrópolis, una ciudad muy linda, 300.000 habitantes, tiene el Palacio Real de la Casa de la Familia Real, tiene la Catedral de San Pedro de Alcántara, que lo mandó construir el mismo Pedro II, y esas mezclas, ¿no? Esas tristezas de estas casas de las monarquías europeas, porque todas se terminaron siendo liberales y masones, por supuesto, con una tristeza, y uno lee sus vidas y tantas cosas mal hechas, o fuera del catolicismo, lo que tenía que haber sido, o fueron antes, esas casas reales. Sin ir más lejos, la esposa de Pedro I, Leopoldina de Austria, era la hermana de aquella con la cual se terminó casando Napoleón, allí en Europa. O sea que Pedro I era cuñado de Napoleón Bonaparte. Las vueltas y entretelones de esos parentescos. Y Leopoldina de Austria, su esposa, se casó a los 19 años con él, murió a causa de unas infecciones por un embarazo, un aborto espontáneo a los 29, no tenía ni 10 años de matrimonio y ya iba por el 7.º hijo, y el último murió por causa de un aborto espontáneo. Dicen, y eso no está al 100% corroborado, que fue por su esposo, cuenta la historia, tenía a su amante, tristemente, pésimamente. En una oportunidad le pidió asistir a un acto público que iba a estar también la otra, y se negó, y en base a eso una golpiza, aparentemente, eso no lo confirma la historia, y por eso se produjo la pérdida del niño y después la posterior muerte de ella misma. De hecho, el pueblo de Río de Janeiro la apreciaba mucho, y por lo que pude leer allí, lo poquito que leí de la historia, se enfureció con este problema de adulterio y casi que la atacan después de la muerte. En definitiva, esos desorden y ese alejamiento de las coronas europeas de lo que es la Santa Iglesia Católica, por lo que la Iglesia pide de ellos. Entonces estábamos contando el apostolado en Río de Janeiro y siempre pasamos por Petrópolis, porque es la misma carretera, la ciudad de Pedro, porque la hizo él, y todo se desarrolló detrás de lo que este monarca emprendió allí cerca de Janeiro. Son 80 kilómetros hasta Petrópolis y otros 80 kilómetros hasta Sapucaia, donde está el seminario Monseñor Rodrigo da Silva. El segundo apostolado que hicimos fue en el transcurso de la otra semana, un pequeño pueblito en Minas Gerais, que es donde está el Padre Cardoso. Dicho sea de paso, la capital de Minas Gerais es Belo Horizonte, nos comunicamos con él, pero nos pudimos reunir porque él se iba hacia el sur de Brasil, y eso es más bien el centro-sur. Entonces nos pudimos vernos, pero allí vive él, a unas 5 horas más de donde yo fui. Un pueblito se llama Grisema, si no recuerdo el nombre, también una pequeña misión. Allá ayudamos un viernes, y el domingo siguiente fuimos a la otra ciudad que está pegado a Río de Janeiro, se llama Niterói, también muy famosa, y las une un puente de 11 kilómetros sobre el mar. Impresionantemente largo ese puente sobre el mar, atravesando una punta a la otra, así están unidas. Ese día que fue un calor todo el tiempo, y uno me hacía acordar a la reja, mi seminario originario, en el mes de enero unos calores de 38, 39 grados en Argentina, con 90% de humedad. Allí estaba igual o peor, hacía 40 grados de calor,
y creo que la humedad era el 99% humedad, así que era. Y decíamos, cuando volvíamos después de la misa en Niterói, ahí también unos 40 fieles, hacia Zapucay, decíamos, qué calor que está haciendo, y no sabíamos la temperatura. Después pudimos verla por internet, hacía 40 grados y 54 de sensación térmica, 54 grados de sensación térmica. Era 40 grados con 99% de humedad, entonces se sentía muchísimo el calor. Luego estuvimos conociendo Río de Janeiro el miércoles y ayer con las iglesias que recién mencionábamos de Cristo Redentor famoso del Monte del Corcovado. Hacemos una pequeña semblanza, siempre son viajes muy hermosos para ver cómo la Iglesia Católica sigue en medio de esas ciudades tan corrompidas, en un cierto sentido, que ha guardado tanto de las buenas épocas y anteriores de siglos pasados y catolicismo, a un Río de Janeiro. Y sobre todo para poder tener contacto con los fieles, con Monseñor y con los padres. Pudimos reunirnos con 2 de los 3 padres que están con Monseñor, el padre Leonardo Holtz y el padre Angelo Meno. Con él hicimos las visitas ayer a las iglesias principales de la ciudad del monasterio de San Benito. Tiene una pequeña semblanza, gracias por las oraciones, y sin duda que el viaje resultó muy bien y sirve para estrechar los lazos y conocer la feligresía de todo esto que algunos padres tratamos de hacer en distintos lugares de América. Allí tienen algunos recuerdos, algunos trazos de lo que fue nuestra estadía por allí. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.